ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Una persona que en su momento de campaña hablaba siempre de construir un sueño. Y ese sueño hoy es una realidad. Cientos de asociaciones de mujeres han recibido apoyo y crédito oportuno del gobierno de Danilo Medina para desarrollar sus proyectos en todo el país. Ningún presidente había mirado para acá, pero ahora hallamos un padrino. El pueblo entero está agradecido. Hay un movimiento diferente, aquí hay mucha construcción, aquí se está construyendo liceo, aquí se está haciendo la carretera, la gente tiene trabajo, la gente no anda para arriba y para abajo ahora, porque en todas las obras del gobierno que se están haciendo en esta comunidad no vienen personas de otro lugar a trabajar. La vida de nosotras como mujeres ha cambiado. Y va a seguir cambiando porque antes yo no hacía nada, pero ahora en el proyecto estoy trabajando. El cheleo se ve más. Bueno, ya nosotros podemos decir que somos una empresa constituida, que estamos ya organizadas, como tenemos que ser, gracias después de la visita del presidente y del financiamiento, porque antes no lo éramos. He podido estudiar, estoy en la universidad, gracias a Dios lo pago con eso. También ya uno puede suplir cosas en la casa, puede ayudar a los compañeros. Yo era una de que tenía que decir, dame para el salón, dame para una zapatilla, pero ya no. Esos son cambios que van aportando a nuestra calidad de vida. Las visitas sorpresa son cosa buena, cambian la vida de mucha gente. Es un sueño que se nos ha hecho realidad en poco tiempo, ahora es otra cosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a esta entrega de Ojalá. Y recientemente entrevistábamos aquí a don Manuel Vidal Campo, que nos recordaba aquella máxima que tienen los estudiosos de la comunicación, según la cual la realidad es la percepción de la realidad. Entonces, como hay medios de comunicación, tantos medios de comunicación en nuestros países, pues todos convergen en una percepción determinada de la realidad, lo cual quiere decir que la gente está a merced de esa percepción. El gobierno de Danilo Medina, por ejemplo, ha eliminado el copago en los hospitales públicos, que representa más de 600 millones de pesos que han sido transferidos por el Estado a la población dominicana. Hablamos de 600 millones de pesos, que no tienen que pagar los dominicanos y las dominicanas, que van a los hospitales públicos a recibir servicios de salud, como Dios manda, como es su derecho a recibirlo allí. Probablemente este es el gobierno que más ha invertido en los hospitales públicos en los últimos años en la República Dominicana. No solamente eso, sino que tomó los 10 hospitales más importantes del Gran Santo Domingo e hizo una inversión extraordinaria para ponerlos a punto para que sirvieran al sistema de emergencias nacional, Sistema Nacional de Atención de Emergencias, el 911, una inversión extraordinaria
para poner esos hospitales a punto, para que todo el que llegue a un hospital de eso tenga la atención que necesita al momento en que se le presenta una emergencia. Solamente el sistema de atención a las emergencias representa una inversión de más de 3.000 millones de pesos para el Estado Dominicano. Más de 3.000 millones de pesos para el Estado Dominicano. Ustedes recuerdan que se estuvo discutiendo si poner un impuesto a las llamadas de teléfono de 20 pesos, creo, algo así, para financiar el 911. Y finalmente, bueno, pues la decisión fue que el gobierno dijo, no, pero aquí se necesita esto. Aquí lo que hay es que poner en marcha esto y después averiguaremos, pero mientras tanto vamos a resolver el problema de una decisión política que en pocos meses teníamos funcionando el 911, que habíamos estado discutiendo años en los gobiernos anteriores, Lo discutimos por años. A ver, y entonces se decía, bueno, lo vamos a poner como plan piloto en un pedacito de la capital, pero entonces usted sabe, y óyame, aquello era una cosa realmente impresionante. El hecho es que nunca salió el sistema 911, hasta que esta administración lo asumió. Pero bueno, podríamos seguir dando datos acerca de los PROMESE, que tú lo mencionabas, Guillermo, estábamos hablando sobre PROMESE. Precisamente el suministro de los medicamentos y de los otros elementos que convergen en la atención de la salud en los hospitales, material quirúrgico, etcétera, etcétera, a través de PROMESE ha representado para el Estado y por lo tanto en mejoría para los dominicanos y las dominicanas, que son los que se benefician de los pobres. Los ricos tienen resuelto todo, usted lo sabe, absolutamente todo y más, pero los pobres no lo tienen resuelto todo, ni mucho más, ni mucho menos. Entonces, este PROMESE, facilitando los insumos, como les llaman a los hospitales, ha representado una mejoría en el sistema de salud de la República Dominicana y ha representado una economía enorme para la población dominicana y para el Estado también, desde luego, que ha hecho más eficientes, más transparentes los suministros, la adquisición de suministros de los insumos a los hospitales públicos. Si usted se pone a ver todo ese panorama, más lo que me falta por decir, usted tiene que converger en que indudablemente lo que está ocurriendo en salud es también importante, ha sido muy importante en la República Dominicana. Sin embargo, de repente lo que salta a los medios y lo que crea la percepción no es esto de lo que estamos hablando. Eso no tiene importancia. Si usted se pone a ver bien, eso no tiene importancia. Según las técnicas, según las maneras en que aquí se manejan las informaciones. Porque aquí lo que es información no es lo bueno es propaganda. Es decir, las cosas, las metas que los gobiernos y este gobierno particularmente logra, los propósitos a través de todas estas visitas sorpresas, invirtiendo miles de... Hoy mismo hay una información importantísima, según la cual, por ejemplo, es un botón de muestra, que nos saca del tema de salud, pero que nos da un botón de muestra de lo que les estamos diciendo, es que todos los emprendedores
que han logrado poner en marcha sus proyectos agropecuarios a través de las visitas sorpresa del presidente de la República, pues van a ser objeto ya, o sujetos más bien, de seguros de vida y seguros de salud, a través de un acuerdo entre Agrodosa, el FEDA y otra institución, 3 instituciones que convergen en esto para garantizar la seguridad de la vida, la seguridad de la siembra a través de Agrodosa, el seguro agropecuario dominicano, y el seguro médico de la propia persona, es decir, de los integrantes y las integrantes de las asociaciones. Fíjese usted que hay un componente importante, porque por un lado está el seguro de vida, el seguro médico, y por el otro el seguro de la cosecha, la propia cosecha. Fíjese usted los 3 componentes que están envueltos en este asunto, ¿no? El seguro de vida que garantiza el préstamo, el seguro de salud que garantiza la atención a los problemas que pueda haber, y el seguro de la cosecha que también da seguridad a la inversión total. Pero esto no se dice, o se suelta por aquí o por allí, y hay que estar pescando la información, es porque eso es propaganda, según el sistema de información, según el estilo. Lo que es noticia es, y de qué manera, que mueren 11 niños en el Robert Reed Cabral en el fin de semana pasado. Como es una cosa que no ocurre todos los fines de semana, desde luego, se convierte en una noticia, pero yo entiendo que antes de usted ir a ver, de sacar una noticia como esta y ponerla, como lo hace cierto amigo de nosotros, con la chikungunya y en un contexto apocalíptico, porque todo esto se coloca entonces en un contexto apocalíptico, de quiebra de las instituciones del Estado a todos los niveles. No solo este amigo, ¿verdad, Guillermo? Sino vaya usted a ver quién es más por ahí. Hay una quiebra del Estado, hay una quiebra de las instituciones del Estado, y esto no quiere usted saber, esto es el acabose. Juan en el Apocalipsis se queda chiquito, es un niño de teta, al lado de los que manejan aquí, de cierta gente que maneja la información. Yo quiero particularmente defender a la directora del Robert Reed Cabral, que es mi amiga de 30 años, porque no estoy hablando por boca de ganso, que es una hematóloga, óigame, de las mejores de este país, y que llegó a la dirección de ese hospital, no por cualquier cosa, no, porque en ese hospital tiene ella 30 años o más. Así es. Porque 30 hace que la conozco yo. Así es. Dicho sea de paso que he tenido un contacto con el Robert Reed Cabral por circunstancias. Mis hijas iban al Robert Reed Cabral, porque ahí está esa directora que fue siempre mi amiga, Rosa Nieves Polanco, y está Marixa López también, que es mi cuñada. O sea que yo he estado en contacto con el Robert Reed Cabral toda mi vida. Y de repente ahora esta gente hace un bulto de todo el tamaño. Vaya y converse con la directora, diga, oiga, mi directora, explíqueme qué es lo que ha pasado. Yo entiendo que haya preocupación en el gobierno, porque cuando muere, no 11, no 3, no 5, cuando muere un niño, cuando muere una persona, nosotros debemos preocuparnos. Cuando muera uno, no cuando mueran 11, ni 5, tenemos que estar preocupados. Sí, pero tenemos que ir también a la verdad de las cosas, porque al Robert Reed Cabral llegan miles de niños. Constantemente, usted va todos los días está repleto. Todos los días usted va y todos los días está repleto. Lamentablemente, es el único hospital que atiende especialidades de niños en el país prácticamente.
Ahora es que se está trabajando en la descentralización y en la construcción de otros hospitales de niños. Pero si usted quiere encontrar un especialista de verdad, pediatra de verdad, y no puede ir a una consulta privada o a un hospital privado que le va a cobrar, usted sabe, los 2 ojos de la cara, pues usted va a tener que ir allí. Y llega un niño con una perforación que se la hizo un matasano en una clínica privada, y lógico que cuando llega allí, óigame, está en una situación ya que no pueden hacer nada prácticamente. Es un caso. 4 niños con malformaciones congénitas. Congénitas. 4 entre miles. Bueno, no se puede evitar eso. Pero ahí han muerto en un fin de semana más de 11 niños. Porque hay una cifra, hay unos parámetros y usualmente pueden morir hasta 2 niños en un día. Y eso es un número más o menos constante dentro de la estadística hospitalaria. Pero como nadie se dedica a estudiar eso, como nadie se dedica a averiguar las causas últimas de las cosas, entonces esta es la noticia, esta es la que me da el titular. Esta es la que me da el titular, y ahora sí, que este periódico va a tener hoy un rating, y este programa van a tener un rating, porque es un rating morboso, el que buscamos. Entonces, yo particularmente, que se hagan las investigaciones, ya esperemos que Salud Pública diga, hay 2 comisiones del gobierno investigando, y nos dirán lo que ha pasado allí. Bien. Ahí está todo asentado y está todo. Porque si hay un lugar donde se llevan estadísticas, ese es el Robert Rick Cabral. Porque por ahí pasó un señor que se llamó Hugo Mendoza, que era un científico, pero no cualquier científico además. Un científico de los que no andan por ahí haciendo alarde, alaraca, sino una persona dedicada en cuerpo y alma a poner aquello con los recursos que tenía en la época de Balaguer, por ejemplo, y los que le siguieron a Balaguer, el PRD, por ejemplo, con los recursos que tenía, aquel hombre tenía allí un registro y una estadística pormenorizada, y eso quedó ahí, y ha quedado, porque los que están ahí son los continuadores de Hugo Mendoza. Por ejemplo, antes de nosotros desbarrar contra nuestras instituciones, debíamos tener un poco de mesura, de cuidado, de honestidad, de sinceridad, de prudencia por Dios. Creo yo. Mira, Ramón, permíteme, amigas y amigos, ojalá rubricar, digamos, todo cuanto tú has dicho con respecto a este tema. Muchos han pasado, muchos profesionales se han formado ahí y no habría por qué poner en duda ni la capacidad ni la vocación de los profesionales que hay ahí. No obstante, no te sientas tan mal, ni ese personal debe asumirlo así. Porque en esencia yo siento que el objetivo no son ellos. Sino que hay otro. Sí, el objetivo no es atacar a ese personal. Ni el interés es tanto el de condolerse por los padres de los niños fallecidos por las causas que fueren. Todas de ellas, de seguro, justificadas por las circunstancias. Hay otro objetivo, y lo voy a señalar, pero al final de estos ingredientes que yo quiero juntar para el sancocho,
Mira, hace algunos días un padre fue a buscar un hijo, se suponía que estaban en Santiago o en el Cibao, no sé, y sus cadáveres aparecieron porque ese padre tomó a su hijo de 7, 8 años y se escondió de un puente con el niño. Debes haberlo visto, ustedes deben recordarlo. Hace unos días, una señora, una muchacha, una madre soltera, en uno de estos barrios donde viven los pobres, dejó a una criaturita de 4 meses, dice ella que por unos minutos, porque bajó a resolver algo, y que sintió el olor a quemado, y cuando llegó, la niña estaba calcinada. Imagínense ustedes la vivienda, imagínense ustedes la niña calcinada. Vivían obviamente solos porque nadie oyó los gritos de la niña, ni hizo nada, pero bueno, murió calcinada esa niña, de 4 meses apenas. Hace 2 o 3 días, un señor, por la razón que fuese, agarró a su ex mujer y delante de sus 2 hijos le dio como 80 puñaladas. Y luego creo que él se suicidó. Hace apenas algunas horas, en Bonao, muere un niño de 15 años de edad con un disparo que le penetró la cabeza en unos disturbios en Bonao. A propósito, suponemos nosotros, de la declaración del padre Rogelio y demás, que dijeron que aquí no iba a haber paz, hasta tanto no se impusiera su posición por encima de todo el mundo, de la declaratoria de Loma Miranda como parque nacional. Y amenazan con ocupar la loma en diciembre si antes no hay una respuesta, sino si no se le complace a ellos, aquí no va a haber paz. Es una declaración de guerra a la paz ciudadana de Rogelio, Falpo y cuantos grupos han asumido el tema Loma Miranda como bandera para el activismo social y político. Podría mencionar algunos casos más. ¿Y por qué los enumero todos y cada uno? Para que se entiendan cuáles son los elementos que son comunes, incluido el de la muerte de los 11 niños. Ni la madre quería quemar a su hija, debemos asumirlo, ¿verdad? Ni la policía o quien disparara quería matar a un niño de 15 años. Ni un padre en su pleno quita la vida y le quita la vida a su hijo, jondeándose de un puente. Ni nadie delante de sus hijos debe querer cometer un acto tan atroz y por eso finalmente se suicida. Ni los médicos del Robert Reed querían que lo que pasó pasara. Sin embargo, todos estos ingredientes tienen además de que no vamos a suponer intención criminal alguna, ¿verdad? Sino que son eventos que acontecen, pero que son expresión de una misma cosa. Por un lado, de la deuda social acumulada, que hace que
la falta de educación en muchos de esos sectores de donde proceden estos niños o proceden estos casos, pues pongan en peligro la vida de todo el mundo. Por ejemplo, el de esa niñita de 4 años, de 4 meses, que muere calcinada accidentalmente. Todos tienen en común ese telón de fondo, que es que la deuda social acumulada hace que el Robert Reed haya dejado de ser, de haber sido diseñado y de estar instalado para atender a la cantidad de casos que atienden diariamente. Entonces, ciertamente, ahí se producen casos que están asociados a muchos factores a través del tiempo. Asociados hasta a esa misma aglomeración. Puesto que donde quiera que usted junta una cantidad de gente enferma, con virus, con bacterias, uno encima de otro, en todo cualquier salón, con el calor de aquí, sin agua suficiente, etcétera. Usted tiene hasta un problema de esa naturaleza, que no tiene que ver directamente ni siquiera con la administración científica del centro, que no tiene ni siquiera que ver con la logística misma del centro, que está sobrepasada, porque ese, como tú bien has dicho, es el único hospital. Nunca se invirtió en otros hospitales. Creció la capital, creció la población y todo el mundo siguió yendo a la Angelita. ¿El Angelita? Sí, desde Trujillo. Desde Trujillo, que fue cuando fue diseñado para atender a una población que era de 200,000 habitantes en el Distrito Nacional. Y naturalmente, cuando ya somos más de 3 millones, 4 millones de gente en el Distrito Nacional, solo para la capital ya ese hospital colapsó hace tiempo. Ahora, ¿por qué no se hizo otro hospital así hace 10 años? ¿O por qué no se terminan de crear las condiciones para el sistema de atención primaria, tal cual se sabe que se tiene que hacer, donde se presten servicios que permitan que, por ejemplo, en el Angelita, en el Robert Reed, no se junten todos los casos habidos y por haber y se conviertan en un foco de infección, sino que lleguen al hospital los que tengan que llegar al hospital y que los que no sean atendidos en los centros de atención primaria. ¿Cuáles son las razones por lo que ese sistema no entró o no ha entrado todavía? No solo es un tema de inversión que se tiene que realizar y sin ninguna dilación, y este gobierno ha hecho hospitales en 2 años, ya ha hecho hospitales en distintos puntos. En el sur, por Pedernales, hizo un hospital. En Monteplata llevó también un pequeño hospital, lo amplió. En distintos puntos, y ha hecho toda la inversión, pero no solo se trata de un tema de inversión, se trata de lo mismo por lo que la tan extendida no se quería que entrara en vigencia. Claro. Los intereses que están ahí y que estaban ahí planteados, los mismos intereses que pueden incluso envenenar la leche del desayuno escolar en Moca para decir que el desayuno escolar no sirve para nada. El mismo grupo. Es que ellos son competencia de unos suplidores. Es que ellos son PRDistas o es que ellos son modernos. Y entonces es el modelo del PLD lo que ha fracasado, que ha colapsado el sistema sanitario porque el ministro de Salud Pública de Danilo Medina no sirve para nada, a quien hay por demás que intentar bajarle la popularidad, creando focos de tensión, focos que conduzcan a una situación de ingobernabilidad en donde las demandas de médicos, enfermeras,
maestros, comunidades, Loma Miranda, Juan Gubieres, los empresarios del transporte que tienen el monopolio ahí en la refinería, todos se junten en una cosa que le llaman convergencia o algo parecido, todos se junten en su interés de bajarle la popularidad a Danilo, que hace que nadie piense en más nada que no sea en que él continúe al frente de la cosa pública. Entonces, se crea, como tú dices, o se pretende crear la percepción de que colapsó el sistema sanitario dominicano. No importa que se haya informado a la opinión pública que ya existe el protocolo para cualquier caso eventual de ébola que se pueda producir, que es el próximo caso que yo estoy esperando que se inventen. Aparecen uno de una malaria que siempre ha aparecido por ahí por Jaina, y porque todo está asociado, porque viene, usted va a aparecer un bendito haitiano con ébola. Ya se dice que en Haití los casos del cólera han aumentado terriblemente, que bueno, viene para acá, porque hay que poner a prueba la capacidad de respuesta del gobierno del PLD y de Danilo Medina. Y que esto conduzca a evadir la responsabilidad que tienen los políticos y las clases gobernantes del país con respecto a temas tan sensibles como el pacto eléctrico, como el pacto fiscal, que obviamente obliga a un gobierno serio, responsable como el de Danilo Medina, a ajustarse el cinturón, a reducir el déficit en los términos en que lo ha hecho, reduciendo no el gasto propiamente, sino mejorando la calidad del gasto, pero finalmente supliendo las necesidades mínimas de cada una de las áreas, porque el grueso del dinero se va en el pago del subsidio de la electricidad, que ingresa al Estado, se va a temas como el de educación u otras asignaciones que son fijas por ley, se va al pago de la deuda externa, se va a las políticas sociales en las que hay que meter incluso más recursos, incluyendo el de la seguridad social como tal o el de la cobertura que tienen los pobres en este país en términos de salud, que no es solo un problema de que haya un hospital en tales o cuales condiciones, sino que es de una reorganización de ese negocio, de ese negociazo que beneficia a empresarios que no tienen nada, que no han puesto un chele, que no ponen un chele y que intermedian y finalmente ganan miles de millones de pesos dándole una porquería de cobertura a la gente. Pero eso no se lo inventó Danilo Medina ni nada por el estilo. Ni se lo inventó el PLD tampoco, que debe de constar eso en la historia. Entonces, yo quiero llamar la atención, Ramón, en el hecho de que ese es un elemento que como tal indigna a la presidencia de la República, nos indigna a todos los dominicanos sensibles, el que se haya podido producir un deceso de un niño en el Robert Reed, porque ya dicen algo como esto, que los ascensores no estaban funcionando porque están dañados y que por lo tanto subir a la cuarta planta un tanque de oxígeno era prácticamente imposible. Yo oí a un médico de ahí, pero que es más político que médico finalmente, o diciendo que efectivamente, mientras la directora dice una cosa, él diciendo lo contrario, diciendo que ahí murió 1, 2, 3 niños porque faltó el oxígeno y que 2 residentes tuvieron que amanecer
batiendo una cosa para que le llegara el oxígeno a los niños. Y yo digo, pero debieron haber sido 10. Quizás debieron haber llamado a la seguridad. Pudieron haber pegado el grito al 911 y hubiera llegado 100 voluntarios a dar manigueta para que no faltara el bendito oxígeno. O peor aún, pudieron haber cruzado rápidamente a la mojiganga esa que hay ahí de la policía en la Independencia y haber mandado un contingente de policía para que hicieran ejercicio y ahí no faltara. Y subieran los 4 pisos con el tanque de oxígeno. Pero eso es capaz de decirlo un médico opositor, que desde ahí dentro quiere decir que colapsó un modelo en el que él tiene 30 años trabajando. Y lo digo de frente. No estoy hablando de ningún Feri, nada, como tú no estás hablando de ningún Juan Pablo. Para que quede claro lo que estamos diciendo, porque cuando venía para acá escuchaba y decir esto. Entonces digo, que el objetivo no es la directora, ni es la ética de los profesionales que ahí laboran con vocación de servicio. No, es que el problema es otro, el problema es crear una situación en el país en donde todos puedan converger con fines distintos, pero teniendo como norte bajar la popularidad del presidente de la República a través de las campañas mediáticas como esta, que son burdas, amarillistas por demás, y hay que decirlo, porque como tú dices, sin ningún trabajo propiamente de investigación, sino, no, pero hoy murieron 11, vamos a tirarlo a la prensa, y ayer que murieron 6. Y el mes pasado que murieron 14. ¿Por qué usted no lo dijo? Claro. Porque usted no se preocupa por buscar desde entonces a los responsables de las muertes de todos ellos. Como tampoco les importa que la principal causa de muerte de nuestro país sean los accidentes de tránsito. Y como finalmente tampoco les importa que haya gente que se esté tirando de un puente. Y mucho menos les importa que una niña de 4 meses, muera calcinada en su casa. Y como nada le ha importado durante tanto tiempo, y por eso tenemos tantos problemas, todos los cuales están asociados a la deuda social, claro, a la bendita pobreza, a la que tenemos que dar respuesta. Porque aunque la Constitución no lo diga, debemos erradicarla. Porque usted no puede hablar de prosperidad y de garantizarle derechos humanos a nadie si usted no logra resolver el tema de la pobreza. Y del hambre. Y del hambre. De la miseria. Porque todos estos son problemas de la pobreza y de una sociedad que a modo de dividirse entre ricos y pobres, pero un chin rico y un chon pobre, se ha fragmentado de manera tal que la cohesión social misma está en riesgo. Y esto no es un problema para estar politiqueando. Y que los esfuerzos que se están haciendo para que este país prospere, nadie debe permitir que un grupo de irresponsables lo estén echando por la borda o simple y sencillamente invocando, como cuando uno era niño y que llueva, la Virgen de la Cueva, invocando el aguacero. Estos benditos amigos, es decir, lo que andan es invocando la tragedia. Por eso son apocalípticos, porque la sangre les sale por aquí después de morder a la gente. Y por eso se desayunan con haitianos todos los días. Y el postre que tienen a las 3 de la tarde son haitianitos también. Y en la noche son haitianas, seguro. Vámonos a la pausa, Guillermo. Y bueno, quédese ahí porque seguimos comentando otros temas. Ciudad Juan Bosch es el proyecto habitacional más ambicioso que ha iniciado un gobierno en la República Dominicana.
Nuestra meta es facilitar el acceso a la vivienda digna a decenas de miles de familias trabajadoras dominicanas. Abarcando un terreno de 3 millones de metros cuadrados en Santo Domingo Este, la ciudad Juan Bosch es el primer gran proyecto urbanístico que, gracias al modelo del fideicomiso, permitirá la construcción masiva de viviendas dignas y accesibles en alianza con el sector privado. Nuestro objetivo es crear un modelo de ciudad ecológicamente sostenible, con infraestructuras modernas y con todo lo necesario para desarrollar una vida plena. Ciudad Juan Bosch contará con viviendas confortables para unas 100.000 personas, con servicios adecuados de infraestructura para instalación de áreas educativas, sanitarias, culturales, deportivas y comerciales, con numerosas áreas verdes, incluyendo un gran parque en la zona este. En su ala oeste, la ciudad tendrá un área industrial de bajo impacto medioambiental, que generará puestos de empleo para los vecinos y vecinas. Ciudad Juan Bosch está concebida en vecindarios ordenados y autosuficientes, de manera que sus habitantes pueden realizar casi cualquier actividad caminando por sus amplias calles y áreas peatonales o utilizando los carriles para bicicletas. En cada una de estas áreas, los vecinos podrán encontrar escuelas, unidades de salud, comercios. En definitiva, es un proyecto para el disfrute de los dominicanos. Además, contará con líneas de autobuses con paradas establecidas que unirán los 10 vecindarios que conforman la ciudad. El conjunto del proyecto, que está en un área muy bien comunicada, estará conectado con el resto de la capital a través de 2 líneas de autobús que dan a la autopista de las Américas, a la Ecológica y a la carretera Mella. Solo en su primera fase, el proyecto constará de más de 10.000 viviendas. En su fase final alcanzará las 25.000. Y esto es solo el principio. Vamos a seguir impulsando más proyectos en alianza con el sector privado, porque sabemos que las familias de la República Dominicana merecen viviendas dignas en ciudades seguras. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Importante que hayamos compartido ese pequeño documental, ese video, esa animación sobre lo que es el proyecto habitacional Juan Bosch, el proyecto habitacional más grande de la historia de la República Dominicana, porque en su fase, cuando llegue a su fase final, tendrá 25.000 viviendas que impactarán estamos hablando de 25.000 familias, es decir, a más de 100.000 personas. Y que para el año 2016, cuando este gobierno esté llegando al final, pues por lo menos habrá ya casi la mitad, es decir, unas 10.000 viviendas terminadas. Esa es la primera fase. De manera que de lo que estamos hablando es de una de las maneras que que ha creado el gobierno dominicano para enfrentar una de las manifestaciones más terribles de esa deuda social de que hablaba Guillermo ahorita, que es la falta de vivienda por un lado y la imposibilidad de los sectores menos pudientes de la República Dominicana de adquirir una vivienda. Porque, como le decía el presidente de la República a los constructores de Acoprovi, reunidos en una asamblea en un momento, a propósito del proyecto de ley o de la ley de fideicomiso, les decía, por más que ustedes construyan, aquí no hay quien pueda consumir lo que ustedes construyen, porque ganando sueldos, salarios de 10.000 pesos, nadie puede pagar una vivienda. Decía el presidente eso, y lo recuerdo como ahora, porque para mí aquello fue realmente emblemático, porque nunca un presidente había dicho algo como eso, ¿no? Decírselo a ellos y decírselo a todo el empresariado dominicano y a toda la sociedad dominicana. Por más que queramos
y por más que ustedes quieran construir lo más barato que ustedes quieran, la verdad es que en la República Dominicana el grueso, la masa trabajadora, no puede pagar una vivienda, porque los salarios que perciben, los sueldos que perciben, no dan para eso, no alcanzan. De manera que este es un proyecto fundamental en la línea de combatir, de hacer frente a ese problema de la deuda social, a este problema de que los dominicanos y las dominicanas, las familias dominicanas, se les hace cada vez más difícil tener acceso a una vivienda. El Fondo Monetario Internacional acaba de servir unas estadísticas interesantes porque, entre otras cosas, certifica de algún modo que nuestra economía, la economía dominicana, se ha estado comportando con índices macroeconómicos, primero, muy buenos. Segundo, que en este momento el déficit, como lo ha manejado el gobierno, ronda el 2.5% del Producto Interno Bruto. 2.5%. Estamos hablando de una situación casi idílica, porque un déficit de 2.5%, cuando usted tiene un presupuesto de 630.000 millones de pesos, usted está hablando de un déficit que debe rondar por los 14-15 mil millones. De manera que eso es casi idílico para estas instituciones que vieron, para no poner otros casos, no mencionar otros casos, que vieron a la República Dominicana con déficit cercanos al 7% y hasta superiores al 7% en algunos casos. Pero además de que da testimonio ese informe de la economía latinoamericana en sentido general, pero de la dominicana en particular, da fe de que están llevándose a cabo esas políticas que restringen las posibilidades de que el presupuesto pueda ser utilizado para cosas que no son las que debe ser utilizado. Es decir, para enfrentar los problemas del país. No está siendo utilizado para engordar las fortunas de nadie, sino para crear empleo, para crear oportunidades y para hacer frente a esa gran deuda social que tenemos acumulada de décadas y décadas y décadas y décadas. Nos da un dato importante. Dice que la economía dominicana será el próximo año 2015 de las que más crezca en toda América Latina. De las que más crezcan en toda América Latina. Creo que la única excepción es Panamá, que se calcula que el año que viene puede crecer un 6.6% y todos ustedes saben por qué. Porque Panamá está en una situación privilegiada con el propio canal que tiene ahí, que uno tiene que cruzarlo obligatoriamente. Y eso deja, ese peaje es una cosa, es un negocio realmente formidable. Y no hay que decir más nada. Pero nosotros no tenemos canal de Panamá y creceremos, según calcula el Fondo Monetario Internacional, un 4.5%, un 4.5%. Es decir, que seguimos creciendo a muy buenas cotas, pero lo más importante ahora de ese crecimiento es que no es crecimiento nada más, es distribución. Es distribución, porque el problema no es crecer, el problema es distribuir. Y fíjense que hay un dato que da el Fondo Monetario Internacional en este informe de la economía mundial. Dice que América Latina es la región que ha superado un 12% su problema de hambre, su problema de pobreza. Si mal no recuerdo, habla de la pobreza. La desigualdad. Exacto. Es decir, que nosotros logramos, y hablo ahora en términos de América Latina, hemos logrado bajar la pobreza, la desigualdad, de un 25, más de un 25 a un 12%. Y eso le explica a usted por qué Dilma Rousseff salió casi reelecta en Brasil otra vez. Porque solamente en Brasil el Partido de los Trabajadores ha sacado a 40 millones
de gente de la pobreza. Porque eso no se logra. Y lo mismo se puede decir de Venezuela, y lo mismo se puede decir de Bolivia y de Ecuador, que son los países que realmente han logrado, con las políticas que han aplicado, reducir de una manera brutal las desigualdades, la pobreza en nuestra región. Han sido políticas de distribución de la riqueza, políticas de justicia, políticas de derecho, políticas de inversión del Estado, de intervención del Estado, dicho sea con todas las letras, intervención del Estado, no como plantean en Europa, lo que hay que reducir el Estado. En Europa, y lo decía Mujica en estos días, el presidente de Uruguay, en Europa han hecho lo contrario, redujeron el estado de bienestar, mientras que nosotros lo que estamos es construyendo y desarrollando el estado de bienestar, cuando en Europa lo están achicando, en contra de los trabajadores, en contra de los pobres. Bien, nosotros estamos en una situación, por lo tanto, en cierto modo privilegiada todavía, según cuenta este informe del Fondo Monetario Internacional, porque crecer a cotas de un 4.5%, cuando la generalidad de América Latina se plantea otra situación, pues, y sabemos nosotros lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos, que el horno allí no está para galletitas, como dicen, pero nosotros tendríamos que ver el impacto de estas políticas que se están aplicando en la República Dominicana. Indudablemente, y uno de estos trabajos que vimos al principio, decía, bueno, que eso no lo hemos visto, el de la lechosa, Guillermo. No, ese tenemos que compartirlo con... Ya mañana. Mañana, sí, porque uno de estos señores beneficiados por estos proyectos, estas visitas sorpresa del presidente, decía, yo pasaré de la pobreza a la clase media, yo voy a ser clase media. Pero desde luego, con financiamiento que permite que 1.000 y pico de tareas de tierra entren a producir lechosa para el mercado nacional y para el mercado de exportación, pues va a sacar mucha gente de la pobreza. Y no hay que esperar mucho tiempo para que salgan de la pobreza, dicho sea de paso, que es lo que sorprende aquí a mucha gente. Ahora están comiendo, dicen ellos, pero van a pasar a la pobreza, a la clase media. Mira, nos dicen adiós, pero mañana o en cualquier otra oportunidad tendremos que tratar el tema del salario, de los ingresos y de la creación del mercado interno, a partir precisamente de eso, como factor de desarrollo y de crecimiento económico, que es lo que ha pasado en China. China crece no solo porque le vende al mundo, sino porque su meta es sacar a su propia población de la pobreza y convertirlo, como dice Danilo Medina, en consumidores de bienes, de servicios, de alimentos, de tecnología, de lujo. Aumentar el mercado interno. Claro, y para eso se necesitan ingresos. Eso ya lo dice hasta la representación del episcopado aquí en el país, que ha dado también la señal en este sentido de que efectivamente hay que aumentar los salarios en general e impedirle a los agiotistas y especuladores la subida, la inflación especulativa, que ya comienzan incluso, ya se ven algunos rasgos en ese sentido. Pero bueno, mañana ya, Ramón. Será otro día, así que les esperamos de nuevo por Ojalá. Gracias por estar ahí con nosotros.